Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Vamos a dar inicio. Bienvenidas las personas que se están conectando. Nos estamos conectando también por Zoom y con otro grupo. Y aquí también por Meet. Gracias por estar acá. Gracias por permitirse en este espacio que va a ser un espacio muy enriquecedor, de mucho aprendizaje y en especial un espacio que nos va a permitir a todos y a todos aprender y desaprender. ¿Cómo están? Cuéntenme por acá, si quieren pueden abrir su micrófono o por el chat, ¿cómo les ha ido? ¿Alguna que quisiera compartirnos o por el chat nos pueden compartir cómo amanecen el día de hoy, desde qué lugares nos están acompañando? Por acá por el chat nos dicen que desde Bogotá, desde Cali. Cuéntenme por acá por el otro chat, ¿desde qué lugar se están conectando? Es para mí grato saber que nos están acompañando desde diferentes lugares y que la intención de este espacio, como les decía, es un espacio que nos permita construir y aprender. Aprender un poco más y desaprender también algunas prácticas. Abro pues este espacio con un poco también de música para animar este día, para colocar en intención que este espacio sea un espacio de mucho aprendizaje y de mucho servicio. Me presento, mi nombre es María Janet López, soy mentora y asesora. También he creado el método Realidad Infantil, un método que me ha permitido acompañar a madres, docentes, cuidadoras, que en algunos momentos, así como a mí me pasaba, que estaba desesperada, no sabía cómo desarrollar algunas actividades, me sentía muy frustrada también porque no sabía cómo orientar a los niños y porque a veces me faltaban herramientas. Y digamos que esto me llevó a prepararme y a generar también algunas estrategias que hoy también les quiero compartir, que me han servido a mí no solo como docente, sino también como madre, para poder acompañar ese proceso todo ese camino de los niños y de mi hija también especialmente. Entonces, les doy la bienvenida. Voy a pausar acá un poquito la música para que podamos también entrar ya en contexto, poder aprovechar este espacio y poder también que sea un espacio también entregado a este taller que, como lo hemos llamado, planear es mágico. Entonces, aquí ya quiero entrar en contexto con ustedes, quiero que entremos también a este espacio. Las invito allá desde el lugar que cada una esté, para que se sienta en un lugar cómodo, para que esté en un lugar también tranquilo, allí en sus casas o en estos espacios donde están, que se sientan tranquilas, que se sientan también conectadas, que se permitan una hora para ustedes, una hora para conectar con este taller, que agradezco y sé que si están aquí es porque somos aquellas personas que queremos ir un poco más allá, que esta labor que desarrollamos no solo la hacemos como una profesión, sino que es algo que nos apasiona y que por ese servicio y ese don que se nos ha dado como docentes y como madres, nos permite abrir espacios y conectarnos en espacios que nos pueden generar algún aprendizaje. Entonces, agradezco a cada una de ustedes por estar aquí. Qué bendición tenerlas aquí. Luz Helena, de verdad también muchas gracias por estar en este espacio. Una persona que ha estado en muchos de los espacios que he compartido y es grato para mí tenerla aquí. Ella nos acompaña desde Tierra Alta, Luz Helena. No sé si ella pueda activar su micrófono. Bueno, mientras si de pronto puede activar el micrófono, porque sé que algunas en este momento... ya. Buenos días. Buenos días, Luz Helena, gracias por estar aquí. Ay, gracias, Teño, bendiciones para todos. Un poquito, pues, atrasadita. Estoy haciendo todo lo posible, pues, me interesa mucho. Tranquila. Bueno, nosotros como somos trabajadoras de la primera infancia, estábamos en contrato y
casualmente nos llaman anoche que diéramos estar acá. Estoy aquí en el trading, en el lugar de trabajo. Entonces ahí en lo posible voy a tratar de participar y pues escucharme aquí. Tranquila. Estoy acá en el sitio de trabajo. Bienvenida y tranquila. Muy bueno, muchas gracias Luz Helena, y sé que acá no solo somos 5, 10 almas que estamos conectadas aquí, sino atrás de cada una de nosotros hay miles y miles de familias, de docentes que nos acompañan en todos estos procesos que desarrollamos, y que nosotros somos también esa voz a voz de compartir aquellas cosas que para nosotros han sido significativas y que nos pueden aportar en todo este ejercicio que desarrollamos. Quiero empezar aquí compartiéndoles también, bueno, como les decía, conectémonos desde un espacio de tranquilidad, conectémonos también desde un espacio que nos permita también disfrutar de esta hora. Esa es la invitación que les hago el día de hoy, y es que estos espacios los disfrutemos. ¿Por qué? Porque cuando hacía la pregunta, y en algún momento cuando hacía la pregunta del taller Planear es mágico, algunas de las docentes me decían, pues no es tan mágico. Yo, ¿pero por qué no es tan mágico? Entonces, ¿por qué? Cuando nos hablan de planeación, y nos ha pasado, y desde nuestro rol como docentes, nos ha sucedido que cuando nos hablan de planeación, ¿qué viene a nuestra mente? Si nos pueden comentar aquí por el chat, les agradecería. Mientras yo les comparto, pues, algunas de las cosas que han surgido. ¿Qué viene a mi mente cuando dicen planear? Cansancio, a veces lo torno como algo aburrido, a veces también lo tomo como algo como que no sé qué hacer, no sé qué planear, ya se me acabaron las ideas, ya no sé de dónde tomar herramientas para planear. Entonces lo vemos desde ese espacio también de como que es algo que no me gusta, o como que es algo que no lo quiero hacer porque no sé cómo hacerlo, o me lleva demasiado tiempo hacerlo, no me puedo concentrar cuando voy a planear. Entonces, digamos que la primera intención y la primera invitación que les hago hoy en este espacio es, antes de cualquier cosa, lo primero que debemos hacer para nosotros generar este proceso de planeación de una manera agradable, de una manera conectada y de una manera también que sea de disfrute, es cambiar esa percepción que tengo frente a planear. ¿Y cómo cambio esa planeación, esa percepción que tengo frente a planear? Es de una u otra manera quitarme como de mi mente que esto es aburrido. Si yo sigo pensando que esto es aburrido, ¿qué va a suceder? Que sencillamente cuando yo siento que esto es aburrido, pues llegan todas las cosas que van como a obstaculizar esto que quiero hacer. Entonces, es ahí donde sucede que si yo quiero dedicar un espacio para planear, pero yo ya me voy con la intención de que esto es aburrido, no me van a fluir las ideas. No van a llegar esas ideas que quiero conectar y que quiero colocar allí para acompañar este proceso con los niños. Entonces, la primera invitación que les hago en este taller es quitémonos de nuestra mente que planear es aburrido, que planear es tedioso, que no quiero planear, y vamos a cambiar esa percepción y vamos a iniciar desde ahí, porque para generar una planeación que sea mágica, primero tiene que partir desde esa emoción con que yo me conecto para hacerlo. Si yo no me conecto con una emoción que sea de disfrute, de felicidad, de que sí, esto lo quiero hacer porque es algo que me apasiona, que a veces digamos que para algunos es complejo el planear porque dices que yo no sé redactar, es que yo no sé. Entonces, primero tenemos que cambiar todo ese lenguaje. Entonces, sí lo voy a hacer, lo voy a redactar y poco a poco voy a transformarlo y hacerlo mejor. Pero lo voy a hacer desde ese compromiso y de esa conexión, que voy a hacerlo como algo que disfruto. Y cuando yo quiero hacer algo que disfruto, lo conecto con algo que amo, con algo que me gusta hacerlo. Entonces, aquí la pregunta que también les hacía, y por acá en el otro chat también me están contestando, que efectivamente planear es aburrido, que se agotan las ideas,
que a veces no tengo claridad de qué es lo que voy a planear, que acá en esto que también cuando se planea, me están comentando que cuando se generan estos espacios de planeación en algunas instituciones, digamos, sí, vamos a una jornada pedagógica y nos dicen vamos a tener 2 o 3 horas para planear. ¿Qué sucede en ese espacio? Cuando yo voy a planear y allí están mis compañeras, ya tengo un primer distractor, porque digamos que yo también cuando estoy allí con mis compañeras, pues va a ser un poco más importante empezar a dialogar con ella de otros temas. Y muy seguramente dejamos de lado el tema fundamental o el propósito fundamental, que era planear. Entonces, ahí ya se perdió el enfoque, porque nos estamos enfocando en algo que nos llama la atención en ese momento, y es generar interacción con nuestras compañeras. Pero entonces, aquí viene también, digamos que a partir de eso que estamos comentando, y es esa invitación inicial que les voy a hacer. Y es para generar esos espacios de planeación, y fue algo que también yo lo integré, lo tengo que asociar también con algo que me gusta. Y es en ese espacio que yo genero para planear, ¿cuál es? ¿Cómo es? Y aquí las invito a que vamos y acordémonos cuando estamos planeando, ¿dónde me estoy ubicando para planear? Estoy planeando, de pronto ya es hora de irme a acostar, entonces cojo y llevo mi planeación, pero entonces de paso estoy viendo la televisión o de paso está también ahí mi familia y estamos ahí como interactuando con ellos. Y entonces digamos que aquí ya se me perdió el foco, entonces voy planeando como a pedacitos y se me llevan como 3, 4 horas y al final no planeé nada. Entonces, o también puedo estar generando mi espacio de planeación allí también en el espacio con los niños, pero tengo que estar pendiente de atender otras cosas, tengo que estar ahí también pendiente con los niños, tengo que estar pendiente que de pronto tocaron la puerta y tengo que ir a atender lo que está, y digamos que ahí ya me distraje totalmente y ese momento que había destinado para planear, al final dije, no avancé nada, no hice nada. Entonces se nos está tornando algo y por eso lo asociamos como algo aburridor, algo tedioso, porque no fluimos en un tiempo que destinamos. Entonces aquí la invitación que les quiero hacer es, primero, y les abría también el espacio de conectarnos y conectarnos desde esa gratitud y ese que deseo hacer esa planeación. Entonces, esa es la primera invitación. La primera invitación es cómo me voy a disponer yo para entrar y planear que eso que yo planeo sea algo mágico y sea algo que efectivamente me va a lograr llevar a eso que deseo. Es importante, digamos que aquí también les comparto, ¿por qué estoy tocando esta parte anterior? Porque muchas veces nosotros como docentes queremos ya que nos den la solución, aquí, al punto. ¿Qué es lo que necesito ya para planear así? Pero no nos hemos detenido a mirar qué es lo que sucede antes de que yo me siente a planear, qué es lo que está interfiriendo para que no lo haga como corresponde. Y sé que de pronto esto ya muchas veces nos lo han dicho, y es, tenemos que conectarnos en un espacio, una hora específica, mirar de qué manera lo hacemos agradable, mirar también, y aquí digamos que van como esos tips que muy seguramente ya algunos no los han dado en otros espacios, y es tener presente, destinar un espacio, una hora. Nosotros después de una hora si no hacemos un corte a la hora y cambiamos de actividad, no vamos a fluir. No vamos a fluir porque nosotros también necesitamos hacer esos cambios de actividad para volver a conectarnos y volver a generar eso que estamos haciendo. Por eso sucede lo mismo con los niños. Los niños, sus periodos de acuerdo a la edad son entre 15, 20, 25 minutos lo máximo. Para niños casi de 5 años, 30 minutos, y tiene que ser algo muy, muy llamativo para que centren su atención en eso específicamente. Entonces, ¿cuál es la invitación? La primera invitación es tener presente nosotros ese espacio que tenemos para planear. Uno, y es ese espacio que tengo para planear debe ser un espacio que destino también con algo que sea agradable para mí.
Entonces, agradable para mí puede ser colocar una música de fondo que no me distraiga, que me conecte, puede ser también acompañarlo con una bebida puede ser una aromática, un café, pero algo que también me está ahí y es motivante para mí hacerlo porque estoy compartiendo también este espacio. 3, tener todo listo. Cuando yo voy a planear, si yo no llevo las cosas que necesito para planear, pues digamos que esto también me va a generar una distracción y un retraso en lo que voy a hacer. Que se me olvidó de pronto tener presente los procesos de los niños. No, que se me olvidó de pronto el lápiz que iba a hacer, los colores con que iba a poner todo muy bonito para la planeación. Que se me olvidó, digamos que en esos tiempos que tomamos de ir y traer y volver, ya ahí de pronto, durante ese desplazamiento, me encontré con algo que alguien me llamó, estaba alguna persona ahí en la casa, me puse a hablar con ella y perdí el foco de lo que estaba haciendo o en la misma institución. Entonces, importante tener todo listo, tener todo dispuesto para ese momento que voy a planear. Ahí, digamos que eso es un primero de los pasos que uno dice, pero eso es fácil. Claro, es fácil. Eso es fácil. Pero a veces lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer. Entonces, así como es fácil de hacer, también es fácil de no hacerlo. Entonces, la invitación es que nos permitamos conectarnos en estos espacios con un enfoque claro, una hora. En una hora debo adelantar de aquí a aquí, por ejemplo. Si debo adelantarlo de una semana, pues no me voy a poner todo al tiempo, sino puedo decir, en esta hora me voy a proyectar que voy a hacer esa planeación de 2 días, por lo menos de 2 días, y empiezo a dar pasos. Luego me proyecto esa otra hora y digo, bueno, ya voy a planear en esa otra hora lo que quedan de los días restantes. ¿Por qué? Porque a veces el solo hecho de pensar que tengo que planear los 5 días, ya mi mente se satura. Ya mi mente dice, ay, no, ¿y a qué horas? ¿Y cómo pienso? ¿Y ahora qué hago que todo sea tan rápido? Entonces, digamos que también es importante que nos organicemos ir paso a paso, con la certeza de que yo ya di este paso y cuando yo ya hice esa primer planeación, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me sucede como que ya avancé esa primer planeación y uno dice, lo logré, respiro porque ya logré una. Y yo no sé, pero a veces la primera es como la más complicada. Entonces uno dice, bueno, ya logré una, ya estás de aquí para adelante, ya fluye. Entonces, ahí importante que seamos también, digamos que seamos también conscientes con nuestro proceso y no nos juzguemos. No, es que, porque a veces, ¿qué pasa? Y es lo que les decía anteriormente, tengamos presente ese lenguaje que a veces utilizamos, que es lo que nos bloquea que avancemos. A veces me digo, no, es que yo sí soy bruta para planear. Es que yo sí soy mala para eso. Es que para mí eso la verdad me aburre. Entonces digamos que lo primero que debemos hacer es, uno, no juzgarnos de esa manera y es no tratarnos de esa manera y es permitir que, claro, conectar con que lo voy a hacer de la manera que corresponde y que todo va a fluir en este momento que es destinado para planear. Entonces, este es como los primeros pasos que quiero compartirles. ¿Para qué? Para que empecemos a conectar con todo lo que es una planeación, porque es que una planeación no solo es lo que yo escribo aquí en la hoja, no es lo que yo escribo en una hoja o en un formato, sino todo el proceso que va atrás de esto que estoy realizando. Entonces, digamos que también es conectarnos con el hecho de hacerlo agradable, de hacerlo bonito para nosotros, porque cuando yo lo hago de algo que es agradable, las cosas fluyen. Entonces, importante, como les decía inicialmente, es este espacio que destinamos para planear, cómo lo estamos destinando. Entonces, cada una que nos podamos conectar con eso. No sé si alguna hasta acá tiene algún aporte, alguna pregunta. Si quieren por el chat también me la pueden hacer, o si quieren abrir el micrófono para que por favor me digan, y si quieren también participar, lo puedan hacer. Entonces voy a leer también acá por el otro chat que me están escribiendo, me dicen sí, que totalmente a veces cuando vamos a planear
no tenemos las cosas a la mano, no sabemos qué planear. Digamos que mucho de lo que influye es lo que vamos a avanzar ahorita y es no sabemos qué planear. Entonces, no sé qué planear. Acá hay otras personas que también nos están compartiendo y dicen, permítame un segundo, no sé qué planear. Ok, acá me están preguntando también que no saben qué planear de acuerdo a la edad. Ok, digamos que eso también son lo que surge en el momento que vamos a planear. Y lo otro que también nos están comentando acá es, no sé, sé qué planeo esta semana, pero ya la otra semana no sé qué hacer. Entonces digamos que son vacíos que están, pero que todo va enfocado a lo siguiente que les voy a compartir. Entonces, lo primero, y es la invitación que les hago, es para generar este espacio de planeación, uno, tener en cuenta estos aspectos que anteriormente les dije, que son espacios, son también cómo adecuo mi espacio, que mi espacio sea un espacio organizado, que mi espacio sea un espacio agradable, con que lo acompaño para que sea también agradable, con qué música, si me gusta la música o me concentro con música, algún tipo de música, qué música puede acompañar este espacio para mí, porque esta ambientación que yo hago para planear es como la ambientación que yo hago para provocar a los niños para que quieran participar en las actividades. Entonces, eso mismo que yo hago con los niños para provocarlos, para que quieran hacer la actividad y se involucren en las actividades, más que actividades, en las experiencias, son lo mismo que yo hago para mí, para provocar ese espacio, para que yo fluya y pueda generar esas planeaciones. Entonces, aquí, este siguiente aspecto que les quiero compartir es, y ya viene, lo voy a articular, como con esos pasos específicos que nos piden en la planeación, pero no quiero que sea así como tan, no sé cómo decirlo, para que no se torne que sea algo que me aburra, sino lo vamos a hacer como algo también agradable para nosotros. Y es, uno, para yo empezar este proceso de planeación, antes de tener todo este espacio, o ya teniendo también todo este espacio, es uno, saber qué es lo que voy a planear. ¿Qué es lo que voy a planear? Si yo no sé qué es lo que voy a planear, qué es lo que voy a hacer, pues eso es como salir a la calle sin un objetivo claro y empezar a mirar para todo lado y para dónde cojo. ¿Para dónde cojo? ¿Qué es lo que nos sucede muchas veces cuando vamos a planear? Y es que estamos aquí en un punto, les voy a colocar acá como un ejemplo, estamos acá en un punto A, y quiero llegar a ese punto B. Entonces yo aquí estoy en un punto A y quiero llegar a este punto B. Entonces es algo así. Yo estoy aquí en este punto A, estoy aquí concentrada, ya tengo listo mi espacio, quiero empezar mi planeación y mi objetivo es llegar allá a ese punto B, que mi punto B es que yo termine mi planeación, lograr aquí mi planeación y que cuando yo logre aquí mi planeación tenga esa claridad de lo que voy a hacer. Caramba, y lo que les acabo de decir es como cuando yo inicio en este punto A, salgo aquí a la puerta, a la calle o afuera y si no sé para dónde voy, empiezo a mirar para todo lado y como para dónde cojo, que es lo que a veces nos sucede con la planeación. Empiezo yo y me siento, tengo mi espacio como les decía anteriormente, todo listo, todo agradable, todo a la mano, todo dispuesto, pero me falta algo muy importante y es, no sé qué voy a planear. Se me agotaron las ideas para planear y ahora ¿qué planeo? ¿Para dónde cojo? Ya la semana pasada les hice esto a los niños. Esta semana ahora ¿qué les hago? Es que ya no sé. Entonces digamos que esas son muchas de las cosas que nos suceden a nosotros como docentes y se nos agotan las ideas para planear. Pero nos agotan las ideas para planear, es más, ¿por qué? Y quiero como comentarles esto, porque no somos específicos. Y específicos, y lo voy a poner a partir de un ejemplo de nuestra vida cotidiana, y es como les digo, salgo aquí a la calle, y si yo salgo con mi mentalidad
por decir, se acerca ahorita la hora del almuerzo y salgo y tengo que ir a la fama. Y tengo que ir a la fama a comprar ¿qué? La carne. Entonces yo ya sé puntualmente a qué voy. Y sucede lo mismo con la planeación. Con la planeación sucede lo mismo y es, estoy aquí, voy a planear y necesito tener un referente. Y ese referente es, y aquí viene algo que muy seguramente aquí no lo vamos a abordar totalmente, pero es esa estrategia que yo estoy desarrollando con mis niños. Es un proyecto de aula, es un taller, es un aula especializada. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo estoy trabajando con mis niños? ¿Qué es? Si yo no sé qué es, difícilmente voy a planear. O sí voy a planear, pero planeo picando cualquier cosa. Y picando cualquier cosa es decir, esta semana voy a trabajar arte y empiezo a buscar por Google, porque digamos que actividades hay infinidad. Solo es ingresar a Google y colocar actividades para niños de 2 años en artes. Y ahí te arrojan infinidad de actividades. Pero no ese es el sentido. El sentido es, yo tengo claro que están trabajando mis niños y esa es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Es un proyecto de aula? ¿Es un taller? ¿Qué es? Y voy a empezar por un ejemplo para que podamos desarrollar esto que nos dé luces de lo que estamos haciendo. Si estoy trabajando un proyecto de aula, por ejemplo, mi proyecto de aula es mi familia. Voy a poner como ejemplo, mi familia. Entonces, yo ya sé aquí, en este punto A, que estaba, que voy a planear y que mi proyecto de aula se llama mi familia. Aquí yo ya sé que para dónde quiero ir y le voy a apuntar todo, es para que mi proyecto, lo que yo estoy desarrollando con mi niño, se dé de esa manera. Entonces ya sé, ya limité, ya no tengo 100.000 ideas flotando en mi cabeza, ya tengo un foco, mi familia. Pero aquí viene otra pregunta. Mi familia tiene infinidad de características. Puedo trabajar mi familia, no sé, las diversas tipos de familias de las culturas, puedo trabajar también, digamos que, características propias de personalidades de mi familia, puedo trabajar solo un proyecto de las emociones de mi familia, puedo trabajar también solo un proyecto de actividades físicas que se desarrollan en mi familia, puedo trabajar otro proyecto solo como cómo es la etapa o el paso a paso de mi familia, de todas las generaciones. Entonces, cuando llego a mi familia, también tengo que empezar a ir sintetizando y a ir enfocándome específicamente en mi familia. ¿Qué es lo que quiero de mi familia? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, voy a trabajar en mi familia, solo en mi proyecto de mi familia, me voy a enfocar en, acá voy a colocar, a ver, solo me voy a colocar me voy a enfocar en mi familia, en esa familia que tengo en este momento y es esas generaciones que tiene mi familia. Entonces, aquí yo solo me voy a enfocar en esas generaciones que tiene mi familia. Entonces, acá por decir, yo puedo trabajar con lo que tiene que ver, y bueno, acá hice un dibujito no tan bonito, pero digamos que me puedo enfocar en el árbol, disculpen ahí el dibujo, lo hice a la carrera, como el árbol genealógico de mi familia, parece una flor, pero es un árbol, el árbol genealógico de mi familia. Entonces digamos que yo, claro, ya voy enfocando y ya sé específicamente lo que quiero trabajar. Todo lo que tiene que ser es el árbol genealógico de mi familia. Entonces yo ya ahí ya voy sintetizando. Y ahí eso me permite, cuando yo ya tengo esta claridad, y es que ya tengo la claridad de lo que voy a trabajar y que me voy a enfocar solo en el árbol genealógico de mi familia. Solo ese va a ser mi proyecto, lo que yo voy a trabajar. Ahí ya tengo una claridad, y es la claridad de qué voy a trabajar. Y otro segundo aspecto que debo tener en cuenta
es cuánto tiempo voy a trabajar ese árbol genealógico de mi familia. Entonces, yo como docente decido también junto con el proceso que he desarrollado con mis niños, y esto también es importante tenerlo claro, ¿esto de dónde nace? También de toda la interacción y todos los intereses que tienen los niños. Aquí tomo un ejemplo, partiendo que eso surgió, pero pues cada una, desde sus roles y sus acompañamientos que hacen en sus instituciones, identifican cuáles son como esas características puntuales y esos intereses en el momento de los niños. Entonces, digamos que pongo como ejemplo que este es un interés de ellos y que está todo el interés también porque todo el tiempo están hablando de sus padres, de que me llevaron a tal lado, de que mi abuelito vino, de que mi tío siempre me acompaña y me lleva al parque. Bueno, surgen como todos estos diálogos de los niños y hay un enfoque en que me dijo, sí, ellos quieren y yo voy a acompañarles ese proceso. Entonces, hasta acá ya hemos ido de un punto A a un punto B y es que ya sé para dónde voy. Voy a enfocarme a trabajar mi proyecto de aula. Tomé solo como estrategia mi proyecto de aula. Puede que tengan otra estrategia, pero en este momento me voy a centrar como en la estrategia de proyecto de aula. Me enfoqué que va a ser en ese tema. Entonces yo ya sé para dónde voy. Ya sé que cuál es el tema específico en el que yo voy a empezar a generar todo ese paso a paso, mes a mes. Entonces aquí ya para ir avanzando, digamos que aquí ya cuando yo identifico este proceso que inicié acá, que estaba de ceros, pero que ya sé para dónde voy y voy para este proyecto con los niños, identifico ahora cuánto tiempo me tarda llegar de aquí a aquí. Entonces dice, no, listo, bueno, yo quiero enfocar ese proyecto solo a 3 meses, por ejemplo. Entonces voy a colocarlo solo a 3 meses. Entonces aquí voy a decir, solo voy a enfocarlo en 3 meses. En estos 3 meses voy a desarrollar mi proyecto de aula. En estos 3 meses. Y voy a definir para estos 3 meses, aquí ya sé que voy a trabajar todo lo que tiene que ser el árbol genealógico, pero para estos 3 meses voy a definir, para yo enfocarme como docente y saber cómo o qué es lo que voy a planear, voy a definir como 3 etapas específicas, viendo como los intereses de los niños. Primero, empezaríamos desde el reconocimiento de la familia. Entonces ese puede ser mi primer tema grande, reconocimiento. Entonces acá ya el primero dije, voy a hacer como todo el reconocimiento de las familias, de los niños que yo acompaño. Entonces allí empezamos, ya ahorita después les voy a decir cómo vamos a ir como desmenuzando esto para que sea cada vez más fácil. Entonces acá ya la primera, y lo voy a enfocar solo con el primer mes para no extenderme a todos los meses. Podemos decir que el primero es el tema del reconocimiento de mi familia. El segundo, acá ya podemos generar otro espacio y es acá ya la creación acá lo puedo colocar ya, digamos que un segundo aspecto, estoy dando un ejemplo frente a lo que vamos a desarrollar o desarrollaríamos en relación al árbol genealógico. 1 es el reconocimiento de las familias. 2, ya empezar como a crear esas generaciones con las familias que cada niño tiene. Entonces empezar como esa construcción de generaciones. Y ya 3 como tal es mi árbol genealógico. ¿Listo? Entonces digamos aquí yo ya lo desmenucé en 3 grandes grupos. Entonces, ahora voy a tomar solo este primer grupo. Solo este primer grupo, el de reconocimiento. Y este reconocimiento, entonces yo digo que esto va a durar un mes. La etapa de reconocimiento dura un mes. Entonces tengo que generar mis planeaciones para un mes. Entonces yo digo, listo. Este de reconocimiento, el mes trae 4 semanas. Así, tal vez. Entonces solo voy a tomar el ejemplo con el de reconocimiento. El mes trae 4 semanas. Entonces, como mi mes trae 4 semanas,
Entonces yo como docente empiezo, no me voy de una vez a, uy, ya todo lo de reconocimiento, todo lo del mes, sino voy también desmenuzándolo para que sea paso a paso. Entonces, la primera semana de reconocimiento, entonces voy a hacer, por decir, una experiencia que sea, acá, la primera experiencia que haría sería el álbum familiar. Por ejemplo, esta primera semana voy a hacer todo lo que sea el álbum familiar. Entonces, que los niños podamos hacer experiencias en relación con el álbum familiar en esa primera semana. ¿El mirar el álbum me va a permitir reconocer la familia? Sí, claro. Tener presente lo del álbum me va a permitir hacer ese acercamiento a lo que quiero al final lograr, que es mirar todo lo de la parte genealógica de la familia. Sí, claro, me va a llevar a hacer todo ese reconocimiento. Entonces, aquí me sigo enfocando para este reconocimiento. Dije que la primera semana, y pues cada una de nosotros le podemos poner un nombre más bonito. Aquí les estoy colocando unos nombres así, también muy puntuales, pero la invitación es a colocarles también nombres que sean llamativos. Acá los coloco puntuales, pero ya ustedes desde su creatividad y también desde su esencia, desde lo que usted conecta con ustedes, cada una le coloca el nombre que sea llamativo para ustedes. Entonces ya cuando yo ya listo, esta primera semana voy a trabajar con mis niños enfocada, solo enfocada en el álbum familiar. Entonces nos vamos a hacer durante estos 5 días y aquí entonces vuelvo y hago, esta semana trae 5 días. 5 días. Y durante estos 5 días, mi objetivo es que vamos a desarrollar experiencias pedagógicas en relación al álbum familiar. Entonces, viene la primera experiencia. ¿Cuál sería la primera experiencia que yo puedo desarrollar en relación al álbum familiar? Y aquí también integran varias cosas. Entonces, aquí también nosotros integramos varias cosas y decimos, bueno, yo también como docente tengo que tener presente durante la semana fortalecer actividades físicas. Durante la semana también fortalecer actividades literarias. Durante la semana también fortalecer actividades plásticas, de exploración y también, creo que se me falta alguna, de juego. Entonces, mi enfoque va también, aquí tengo que tener presente eso, porque eso es lo que va a ser también llamativo este proceso que voy a desarrollar con los niños. Entonces aquí yo ya empiezo, como yo ya sé que voy a trabajar el álbum, entonces yo digo, listo, el lunes, voy a empezar por el lunes. El lunes los niños llegan de su fin de semana con sus familias. Entonces, al principio, digamos que yo lo que quiero como docente, los voy a invitar, si son niños, ahí también tengo presente la edad de los niños. Voy a poner como ejemplo que son niños de 3, 4 años. Entonces, y como en algunos de los jardines tenemos de diferentes edades, pues puedo generar esta estrategia, pero también acorde pues como a la edad de cada niño. Entonces yo digo, listo, en este primer día, el lunes, voy a generar un espacio donde los niños también me cuenten qué hicieron con sus familias el fin de semana. Entonces empezar a hacer como relatos y vamos, me van contando y aquí voy a poder hacer una primera experiencia que serían los relatos como tal de los niños de lo que hicieron el fin de semana con su familia. Entonces aquí empezaron a hacer sus relatos. Para esta experiencia, ¿yo qué puedo utilizar? Si la quiero generar, aquí estoy fortaleciendo el tema también de comunicación, el tema del lenguaje de los niños, sin específicamente yo ponerme a decir, aquí estoy fortaleciendo el lenguaje, pues yo ya sé que a través de los relatos estoy fortaleciendo toda la parte oral. Si mis niños son muy pequeños, a través de los relatos, ellos también lo pueden hacer a través de gráficos. Entonces yo puedo colocar en mi pared, en mi espacio en el jardín, un papel gigante a la altura de los niños que me permita que el niño allí exprese a su manera
lo que hicieron el fin de semana. Y yo como docente voy contrastando lo que él me va diciendo. Entonces me va diciendo, profe, mire, aquí yo escribí y en su manera, a su forma, a su tiempo, aquí escribí esto. Entonces yo, claro, abajito le escribo, claro, él me está diciendo que escribió esto. Porque el niño aquí empieza a relacionar que como escribe la profe y como yo escribí, tengo que hacer yo como niño, empiezo que ahí va un proceso de transformación. Y él está también observando que las letras tienen esa forma y poco a poco lo va integrando. Entonces, digamos que ahí yo no le estoy diciendo y no estoy diciendo es que usted tiene que hacer así la A, así la A. No, de una manera y a través de estos tipos de experiencias, los niños van mirando y poco a poco lo van logrando, porque van imitando y lo van integrando. Entonces, aquí ya me enfoqué, vamos a hacer relatos. Y la primera experiencia, entonces coloco mi papel para que los niños lo expresen ahí, qué hicieron el fin de semana, qué hicieron con sus papás, bueno, las experiencias que hayan desarrollado el fin de semana. Eso me permite ir reconociendo cada niño el tipo de familias que tiene. Entonces ahí yo ya empecé a hacer este proceso que me va a llevar a esa gran experiencia que es al final reconocer ese álbum familiar. Voy un segundo día, ya ese primer día hice relatos. Ese siguiente día, a través de esos relatos, pues yo quiero también que los niños fortalezcan esa actividad a través de la actividad física, todo lo que es importante priorizar o lo que es importante también para ese tema que yo tengo presente, que es el de mi familia, cómo quiero también que los niños a través de actividad física no pierdan ese enfoque y también traigan en estos ejercicios aspectos característicos de su familia. Entonces, aquí en este segundo aspecto, entonces yo ya dije, listo, ya hicimos unos relatos, pero también tenemos la intención de conocer experiencias que desarrollan en familia. Entonces, me voy a generar un espacio de juego de roles. Entonces, juego de roles y genero acá entonces juego de roles y en este juego de roles específicamente puedo colocar, es un ejemplo, algunas estaciones. Entonces yo puedo decir, bueno, en este juego de roles, para yo identificar también algunas características o algunos aspectos que se hacen en familia, voy a generar un juego de roles. Entonces, listo, juego de roles y puede ser con actividades que hacen en familia. Pregunto, indago con los niños, ese día anterior que hicimos también los relatos, como qué juegos hacen con la familia. Y en ese juego de roles integro uno de esos juegos que son característicos de las familias. Entonces, juegos como puede ser juegos como los ponchados o juegos encostalados o juegos como pasar de un lugar a otro reptando, llevando algún elemento, o juegos que utilizan mis papás en casa y de pronto también es el juego de las escondidas, que lo hacemos mucho. Entonces, digamos que genero un espacio de juego de roles de la familia. Entonces, traigo aquí a colación todo en relación a lo que yo estoy trabajando y esa es la familia. Entonces, empiezo a identificar que los niños desarrollan diferentes tipos de juegos y que esto también me permite ir a esa consolidación de ese álbum familiar y es identificar esas actividades que son características de las familias. En las reuniones de ellos, también generar, aquí podemos generar también encuestas a los papás, como por ejemplo poner murales al ingreso del jardín donde se le haga como una pregunta al padre, cuáles son los juegos que acostumbran a desarrollar en familia. Entonces ellos allí nos pueden generar todas las ideas, que eso es lo que nos sirve a nosotros de insumo para generar nuestras planeaciones. No todo debe salir de nosotras, no todo debe generarse en nosotros. Surge de esos diálogos de los niños y de esos diálogos de las familias. Entonces, generar estos murales o estas preguntas abiertas a la familia nos permite articular con todo lo que estamos desarrollando en nuestras planeaciones. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya trabajamos ese segundo día y me fui con todo el tema de actividad física. Y
En ese tercer día, dije, listo, yo ya con el tema de la familia, ya miramos la actividad física, ya aquí me percibí también cuáles son esos juegos que desarrollan en familia, cuáles son como esas dinámicas que desarrollan los fines de semana, lo que acostumbran a hacer los fines de semana. Ahora quiero identificar y quiero también ir a la familia y reconocer también en la familia si de pronto ellos acostumbran a leerle algún cuento a sus hijos. Entonces, cuento acá puede ser el día del cuento, algo así. Por ejemplo, día del cuento. Vienen esos cuentos que los padres acostumbran a leerles a sus hijos. Y aquí identificamos si eso es habitual para ellos o efectivamente no. Entonces, digamos que aquí, digamos que es cuando yo planeo, pues también al realizar esta planeación, yo empiezo a generar como qué cosas empiezo a pedirle a los padres para que traigan al espacio donde están los niños para articularlo. Entonces, si los padres le leen cuentos a sus hijos, con antelación yo les invito a que traigan esos cuentos y que los niños sean los que lean esos cuentos. ¿Por qué? Cuando los niños son los que leen los cuentos, ellos los hacen a la manera como se los leen sus padres. Entonces, ahí esa es otra herramienta y otra estrategia que podemos integrar. Entonces, aquí ya ese tercer día hice el día del cuento. Ahí ya me enfoqué en todo lo que tiene que ver los cuentos y lo até a eso que quiero a la final, que esa finalidad del árbol como tal genealógico de la familia, es que me ha permitido ir reconociendo la esencia de cada familia. Entonces, hasta acá, quisiera de pronto por ahí escuchar o que me comentaran si ha sido importante esto para ustedes o por el contrario, digamos que también si dicen, no, eso ya lo sabíamos, así lo estamos haciendo, también con total tranquilidad, poderlo manifestar y poder también decir si de pronto tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, surge alguna también un interés específico que quiera que les aporte para poder ir, digamos que avanzando en este proceso. Aquí, para no extendernos tanto, digamos que la finalidad, digamos que en este cuarto día, mientras pueden escribir o si quieren levantar la mano para darle la palabra, en ese cuarto día ya podríamos también enfocarlo en un día también relacionado a todo lo que tiene que ver una galería o cómo empiezo a montar esa galería de ese álbum familiar. Entonces, esos 2 últimos días, un enfoque en que los niños traigan fotos de su familia para poder allí ir montando una galería en el jardín o en el lugar donde los niños estén para poder ambientar este espacio. Y la idea es irlo ambientando día a día con todos estos insumos que se van generando, que es lo que nos va a permitir generar esta construcción. Se ambienta el espacio a medida que vamos desarrollando cada una de estas experiencias. Entonces, estos 2 últimos días, invito a los niños, ese cuarto día, a traer su álbum familiar, si todavía lo tienen en físico, poder compartir su álbum familiar, generar un espacio para ellos, para que ellos lo visualicen y empiecen también a generar recordación. Aquí mi papá está así, aquí está mi hermana, aquí está mi mamá. Todo esto es importante para ellos y todo esto nos da a nosotras como docentes herramientas para nuestras planeaciones, para también identificar alertas y potencialidades de nuestros niños. Entonces, en ese cuarto día, cuando ellos ya llegan con su álbum, generar un espacio, ambientarlo con música, un espacio que sea cómodo para ellos que ellos lo puedan ver, puedan también evocar todas esas experiencias que surgen a través de esta visualización. Y ese día quinto, ya hacer la galería. Entonces, invitar a las familias a que generen de pronto un móvil o alguna pancarta o algún cartel, o bueno, como todas las ideas que yo sé que muchas ideas tendrán cada una de ustedes, puedan generar estos insumos para ambientar el espacio. Y aquí ya cerré mi primer semana.
y es ese reconocimiento del álbum familiar. Ahí ya en esa primera semana yo ya sé que los niños identifico puntualmente las características de cada una de las familias y las generaciones que acompañan en esa familia, porque ahí puedo identificar que el niño solo vive con la mamá o que el niño vive con la mamá, el papá, el hermano, el tío, la abuelita. Entonces ahí ya empiezo a identificar esas generaciones, que son las generaciones que voy a seguir trabajando hasta el final de este proyecto. Entonces digamos que aquí solo les brindo como herramienta como esa primera semana, porque si no nos daría todo el día para poder generar como tal el proyecto, pero digamos que son herramientas puntuales que nos permiten a nosotras como docentes generar y ser más específicos a la hora de planear. Cuando yo ya tengo claro esto, que el día 1 voy a hacer relatos, pues yo ya me siento enfocada y sé que va a ser así. Entonces, no me tengo que poner a pensar qué es lo que voy a hacer porque ya lo tengo estructurado. Entonces, la invitación es que ustedes lo puedan estructurar. Cuando yo ya lo tengo estructurado, va a ser mucho más fácil tomar uno a uno y ya sé qué es lo que voy a hacer. Cuando no lo tengo estructurado, yo empiezo a picar por todo lado para generar las estrategias que necesito. Entonces, esa es la primera invitación que les hago y es, antes de planear, uno, conocer qué es lo que voy a planear y aquí se los tenía que como el antes, que es acá en este antes, ahorita les voy a escribir y es reconocer el qué voy a planear, qué voy a planear, qué voy a planear. Aquí también era algo puntual que les decía, ser específico. Ser específico, ser puntual. A veces pensamos que por ser específico es que voy a trabajar algo muy poquito y no es así. Cuando yo soy específico, me permite ir más al detalle, me permite generar muchas más herramientas y acompañar de manera más conectada con los niños. Digamos que mi invitación más allá de que se genere y se genere un conocimiento que está bien, es lo que también debemos hacer desde nuestro rol, pero más allá es esa manera como yo conecto con la realidad de mi niño. Si yo no conecto con la realidad de los niños, que es casi la misma mía en el espacio, en el contexto en el que me estoy desarrollando, si no conecto con eso, es complicado llegar. Es complicado llegar y digamos que ahí surgen otras situaciones. Cuando yo estoy generando una planeación que para el niño no le gusta, no es de su interés, pues el niño no me va a prestar atención, el niño pues va a generar conductas para llamar la atención y es como se dispersa, se va, empieza a hacer otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque no le llama la atención. Entonces, ahí lo importante también es nosotros cómo lo conectamos para que sea algo que centre la atención de los niños. Y para ir cerrando este espacio, entonces durante ese antes que les comentaba, tengo que saber qué voy a hacer. Tengo que también, algo que les había hablado, y es preparar ese espacio para mí. Preparar ese espacio para mí, que es cómo voy a crear ese espacio para planear. Si yo tengo también ese espacio y ese tiempo dispuesto, aislado del celular, aislado de cualquier distractor, lo voy a hacer en corto tiempo y voy a sentir al final cuando nosotros hacemos y decimos, uy, lo logré en 1 hora, no sé cómo lo hice, pero cuando me pongo a mirar cómo lo hice, identifico que uno, me enfoqué, tenía claro qué era lo que iba a hacer y evité distractores, evité el celular, puse el celular lejos, lo apagué, le compartí a mi familia en el momento que estaba ahí, me voy a concentrar, a hacer mi planeación, por favor me respetan 1 hora específica y esto me permite a mí ser cada vez más productivo. Productivo no es que tanto tiempo, 10, 15 horas dure ocupado, sino productivo es cómo en el menor tiempo posible yo logro efectivamente realizar las actividades las actividades o las cosas que me propongan de manera acertada. Entonces, esa es también la invitación. Entonces, antes, tener en cuenta también lo del espacio, ser muy específico
y tener claridad qué es lo que voy a hacer. Y aquí en este qué es lo que voy a hacer, también yo tengo en cuenta el contexto de mis niños de qué edades son. Generalmente aquí las docentes que estamos niños que son menores de 5 años. Entonces digamos que específicamente ya sabemos la población a la que nosotros estamos enfocándonos. Entonces ahí tener esa claridad, ser muy específico. Durante la planeación también tener algo claro. Y es que la planeación puede que yo esta semana planee todo lo que anteriormente les mencioné durante esa semana, pero también tengo que tener claro que durante ese proceso de planeación también tengo que saber que es algo que puede variar y que es algo que también debe ser flexible, porque muchas veces todo lo que planeamos no se da tal cual. Siempre surge algo que va a generar también que eso se transforme. Puede ser que yo hoy planeé que vamos a desarrollar diferentes juegos, que era lo que hablábamos para la planeación, juegos que desarrollan en familia, pero ese día, pongo un ejemplo, surge una situación en la institución y tuvimos que hacer un simulacro. Entonces también, no, pero es que no puedo salir al simulacro porque es que tengo que hacer la planeación. No, tenemos que también ser conscientes y también saber que estas dinámicas pueden suceder y que eso se puede flexibilizar. Entonces, cuando se puede flexibilizar es si yo no pude desarrollar esta experiencia el día de hoy, también la puedo postergar. Entonces, puedo decir, bueno, la próxima semana retomo esta experiencia que es importante desarrollarla con los niños y que va articulada con lo que deseo y estoy trabajando. Entonces, eso también para que lo tengamos presente. Durante ese proceso de la planeación, cuando yo ya he desarrollado esos pasos que les he mencionado, digamos que eso también me permite a mí tener claridad. Entonces yo cuando ya sé y tengo clara mi planeación, y hablo también desde mi experiencia, cuando yo sé qué es lo que estoy haciendo y llega por decir un acompañamiento a la institución o una visita, pero yo sé qué fue lo que planeé, yo sé qué fue lo que hice, yo sé qué es lo que estoy trabajando con mis niños, tengo también, la claridad de exponerlo, la claridad de compartirlo, la seguridad y la confianza, porque eso me da a mí esas herramientas, me da la confianza y la seguridad de que estoy haciendo mi proceso y que lo puedo compartir porque lo estoy haciendo de la mejor manera. Entonces, eso me da a mí esas herramientas, me da esa seguridad de poderlo exponer, de poderlo compartir. ¿Qué sucede? Y les pongo acá un ejemplo. Muchas veces se envían o se mandan a hacer las planeaciones. Hay veces, digamos que yo también soy una de las personas que hago planeaciones, pero hubo un momento, y digamos que este año dije la última vez que lo haré de esa manera. ¿Por qué? Porque uno también durante su proceso debe ser coherente y debe ser coherente frente a lo que está compartiendo. Digamos que en ese momento yo les decía, claro, yo les puedo compartir y generar y apoyar en este proceso de las planeaciones. Sin embargo, ¿qué me di cuenta? Y fue algo que identifiqué y dije, no puede ser coherente que yo siga generando este espacio porque este espacio no está permitiendo que las personas en algún momento se involucren totalmente con lo que están haciendo. Y lo digo porque muchas veces cuando se envían a hacer las planeaciones, listo, se envió a hacer la planeación y usted tiene la seguridad y la tranquilidad de que usted tiene su planeación y que la tiene ahí puntualmente lista si es necesario o te la van a revisar o es un compromiso o estoy cumpliendo con un requisito que me están solicitando. La tengo ahí. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la manera como yo interpreto y planeo y propongo una experiencia no es la misma interpretación de la persona que la mandó a hacer. No es la misma interpretación. Ella la puede interpretar de una manera diferente. Se le va a hacer desconocido, no va a entender. Entonces, digamos que cuando no se tiene esa claridad y supongamos llega una visita, pues usted va a quedar confundido. Y si antes de pronto no se ha tomado el tiempo de leerla, pues va a quedar peor. Entonces,
digamos que sí es uno de los aspectos que yo personalmente, por compromisos ya que generé este año, lo haré por este año, pero que me tomé también en la tarea de evaluar y dije, no, no lo puedo seguir haciendo así. ¿Por qué? Porque también no estoy permitiendo esto que les estoy compartiendo hoy y que por eso nace esto que les estoy compartiendo hoy. Y es invitar a las docentes y poder generar estrategias para que lo hagamos cada vez más consciente y cada vez más con la esencia de cada uno. Es diferente como Luz Helena planea, es diferente como María planea, es diferente como Inelda planea, Sadi planea, Camila, Diana planea. ¿Por qué? Porque cada una tenemos nuestra esencia, tenemos nuestro toque, tenemos nuestra manera de conectar con los niños diferente. Entonces, como tenemos esas maneras y eso es lo que nos hace únicas como profes, como mamás, entonces digamos que es importante fortalecer herramientas, es para que lo hagamos también desde esa esencia y desde esa unidad. Que claro, hay unos parámetros establecidos en las instituciones que claro, yo los tengo en cuenta. Pero si nos vamos a la realidad, yo tengo en cuenta los parámetros, pero la forma como yo redacto no es la misma como redacta mi compañera. La letra que yo tengo no es la misma que tiene mi compañera. Entonces, de pronto la interpretación que yo le hago o la introducción que le hago a una canción para compartir con los niños o la entrada que hago en el aula cuando estoy con los niños no es la misma que hace mi compañera. Eso es lo que me hace diferente, eso es lo que me hace único. Esa es la chispa que es importante que nosotros sigamos encendiendo en cada uno de estos espacios. Entonces, eso se los quería compartir porque digamos que eso es lo que hace lo mágico de la planeación y es que cada una le coloquemos nuestro toque, nuestra esencia, lo que verdaderamente conecta con nosotros y lo que verdaderamente conecta con los niños que estamos acompañando. Entonces, ¿ahí qué sucede? Y era lo que acá les voy a colocar, y es que cuando yo ya he realizado todo ese proceso, entonces yo, para mí, ya cuando terminé de hacer mi planeación, cuando la desarrollé también de esta manera, ¿cómo me siento? Y es, ya después de eso me siento feliz. ¿Por qué? Porque lo logré, porque logré también como ese reto que tenía de hacerlo. Me siento feliz, me siento tranquila. Cuando lo hago de esta manera me siento también que fue algo mágico. ¿Por qué? Porque optimicé el tiempo, porque conecté con lo que los niños querían y yo también conecté con lo que ellos deseaban, porque involucré también a las familias, porque en esta labor que hacemos y la hacemos desde lo que nos apasiona, vi que puedo hacer muchas más cosas y las puedo hacer de una manera más fácil y recursiva. Digamos que la invitación también que les hago es a que cada vez seamos más recursivos. A veces nos vamos a que todo tiene que ser complejo, todo tiene que ser como lo último. A veces vemos las actividades o experiencias que buscamos en internet y a veces son cosas, pues claro, digamos que hay en algunos países que son 2, 3, 4 niños, diferente a nuestro contexto que tenemos 30, 40, 15, diferente. Entonces, digamos que sí es importante también ir con nuestro contexto, qué es lo que yo puedo de verdad desarrollar, que está a la mano de mi realidad. Eso que de pronto estoy buscando en estas miles de infinidad de actividades que hay en internet, ¿cómo las puedo adecuar para desarrollarlas con todos los niños que tengo? Entonces también ese es otro aspecto que, bueno, digamos, eso es mucho también más extenso que no lo podríamos abordar el día de hoy. Entonces ya después de que yo ya hice todo esto, ¿qué me queda? Y es algo que nos queda a nosotras y es la satisfacción de poder acompañar de la mejor manera, la satisfacción de hacerlo de la mejor manera, la satisfacción de poder estar en estos procesos de los niños y ver también cómo surgen sus procesos. Y también al final de todo este proceso, la satisfacción que nos llevamos cuando nosotros generamos estas planeaciones a conciencia es que vamos mucho más allá. Vamos mucho más allá de un tema específico. Porque si yo voy a fondo con el ejemplo que colocábamos hoy de la planeación en relación como a este tema en un proyecto de aula, yo voy mucho más allá y me permite identificar y acercarme
y conectar con la realidad del niño, conectar con eso que de pronto él me está diciendo y que yo digo, venga, pero ¿por qué es tan disperso Juan? Pero cuando entro en su mundo y me doy cuenta que él es disperso porque de pronto sus padres lo maltratan, no tiene la atención también de sus padres, es un niño que está en abandono, es un niño que está sufriendo de pronto en estos momentos de alguna situación y no se ha identificado. Entonces digamos que cuando yo voy más allá, ahí es donde se genera la transformación como docente. Ese es el impacto que hacemos nosotros como docentes. No es llenarnos de conocimiento, no es llenar a nuestros niños de conocimiento y conocimiento y conocimiento, sino generar estos espacios para conectar con la realidad de ellos. Esa es la invitación que les hago para cerrar en este espacio y es conectemos más con la esencia de nuestros niños, conectemos más con su realidad. A veces es más que cumplir, y no estoy diciendo en este espacio que no se deba cumplir con lo que debemos hacer, claro que sí se debe cumplir, pero también hay momentos en que si yo debo desarrollar una planeación, pero existe una alerta de un niño que tengo que atender inmediatamente, siempre va a prevalecer esa alerta de ese niño. Entonces, esa es la invitación también que les hago en este espacio, y es que escuchemos las voces de los niños. Escuchemos sus voces, escuchémoslos porque atrás de cada niño, nosotros a veces los vemos ahí, nuestros 14, 22, 30 niños, vemos y aparentemente están bien, pero cuando vemos un poco más que con los ojos, sino con el alma, vemos que atrás de cada niño hay una situación y que atrás de cada niño, lo que vivió antes de pronto de llegar a su jardín o lo que está viviendo en su familia, eso es lo que nosotros debemos a veces percatarnos, porque a nuestras manos llegan muchos niños y cada niño es una bendición para nosotras como docentes. Y cada niño también llega porque en nuestras manos como docentes está la respuesta para muchas a veces de esas situaciones y de esas necesidades que ellos tienen y quieren encontrar en ti como docente, como madre, esa respuesta, esa ayuda y ese grito que están pidiendo. Si llegó a ti, si llegó ese niño que a veces, muchas veces, y pecamos por decir, preciso me llegó este que es así, preciso, si llegaron a nuestro hogar, si llegaron a nuestro espacio, es porque ese niño viene a enseñarnos algo, ese niño viene a compartirnos algo, y a nuestras manos no llegan niños, llegan bendiciones. Entonces, aprovechar también estos espacios para compartir y un poco más allá con nuestros niños. Entonces, quiero pues de verdad agradecerles por haber llegado a este espacio, agradecerles por haberse permitido estar aquí, por acompañarme esta hora, y les pido excusas que me pasé unos minutos, pero acompañarme esta hora en este espacio. Y cierro diciéndoles, la invitación es que nos conectemos cada vez más con eso que nos apasiona hacer y encontrarle el disfrute y el gusto a cada cosa que hacemos. Opacar o ya bloquear esas malas palabras o palabras que a veces integramos, que bloquean nuestra creación, que bloquean también, muchas veces nos juzgamos porque no hacemos las cosas rápido, no las hacemos como las hace la compañera, no las hacemos, reconocen a la compañera y no nos reconocen a nosotros. No, quitémonos esas etiquetas, quitémonos también esas etiquetas que a veces creemos que somos más que el otro. No somos más que el otro, somos iguales, todos somos acá únicos y muy, muy valiosos. Entonces, eso es lo importante de compartir en estos espacios, y es reconocernos más como seres humanos, más que el título, más que el magíster. Bueno, podemos tener miles de títulos, pero eso no nos hace más personas. Puede generarnos algunas habilidades, pero si no las compartimos se pueden quedar allí. Entonces, la invitación es ser cada vez mejores seres humanos. Esa es la invitación. Entonces, de verdad que cierro este espacio y les pido permiso para compartirles. Yo acompaño en estos procesos a las docentes, las acompaño en todo el tema de acompañamiento pedagógico, y próximamente voy a generar un taller, y pues es un taller un poco más extenso en relación también a el proyecto de aula.
cómo desarrollar un proyecto de aula paso a paso. Entonces, aquí ya les di un gran avance, sin embargo, esto lleva muchas más herramientas. Se los quiero compartir, es un taller que genero también y generé dando respuesta a muchas de las preguntas de las docentes en que no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer, no me fluyen las ideas, y pues me he dado cuenta en los espacios que he compartido que cuando interactuamos y lo vamos haciendo a la par, fluyen ideas, fluyen aspectos que les permite avanzar y tener mayor claridad. Entonces, ese taller intensivo tiene un costo de 30,000 pesos y es un taller que va por 3 horas, 30,000 pesos hasta al día de hoy, porque próximamente pues será un poco más costoso. En este momento, hasta el cierre de julio, está por ese precio. Entonces, se los comparto para que si lo desean tener, desean participar de este taller, por el grupo de WhatsApp, las personas que están en el grupo de WhatsApp me lo puedan manifestar y con mucho gusto estaré allí para poderles compartir y poder aprender juntos. Entonces, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Si alguien quiere aportar algo, decir algo, el micrófono es todo de ustedes. María, ¿quieres compartirnos algo? Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. Creo que tiene inconveniente María para abrir el micrófono, pero bueno, cualquier cosa. Quedo atenta por acá, también por el chat. Y muchas gracias por la información, interesante. A veces no tenemos presente pues algunas cosas que parecen fáciles. A veces creemos que eso no es importante, pero sí es importante. Bueno, muchísimas gracias por la información, gracias por el taller. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hola, señor. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por todo pues pudimos, pues de mi parte pude despejar algunas dudas que tenía. Claro está, que es un proceso muy interesante y pues le agradezco por su servicio, por darme esas orientaciones. Estoy atenta para el taller, me gusta cada día estar como que actualizada, entonces por eso hago el esfuerzo siempre de estar conectada en todo lo que ustedes pues, que son pautas y pues cosas que comparto usted que nos ayuda mucho en nuestra labor y cada día todo es cambiante, entonces eso hace que nuestro proceso cada día esté más activo y esté más actualizado. Entonces le doy gracias por todo, muy buena estuvo el taller y pues que Dios les bendiga a todos y estoy atenta al taller. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luz Helena. Igual, claro que sí, ahí por el grupo les compartiré la información para que puedan acceder a ese taller. Las personas que estén interesadas, bienvenidas. Y cierro entonces ya con ustedes, agradeciéndoles por este espacio, que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.